Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Roxana López Cronenbol, nutricionista. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a muchas mujeres, bueno, que a la mayoría les afecta. Es más, el 70% de mujeres sufren de estreñimiento. Hoy vamos a ver y les voy a enseñar las causas y las soluciones a corto y a largo plazo. Así que tomen lápiz y papel y a continuación vamos a comenzar con la explicación. Hoy les voy a enseñar cómo vencer el estreñimiento. Vamos a comenzar a explicarle cómo sucede este estreñimiento. Que, como les decía, el 70% de las mujeres, en su gran mayoría, lo padecen. Nosotros tenemos el intestino, ¿no? Que viene a ser así. Que dentro de este intestino, después de que pasa el tema del estómago, los alimentos, aquí pasa ya el bolo alimenticio, después de que en el estómago ya fueron deshechos los alimentos por todos sus ácidos. Aquí en las paredes del intestino, en estas partecitas de acá, hay unas microvellosidades, donde se realiza la absorción de los nutrientes, ¿no? La absorción de los nutrientes. El intestino se mueve con unos movimientos ondulatorios, así como una culebra, ¿no? Se mueve como unos movimientos ondulatorios. Esos movimientos se llaman movimientos peristálticos, ¿ya? Para expulsar. Cuando el intestino se está moviendo de una manera correcta, no sufrimos obviamente de estreñimiento en caso de las personas, entonces tiene unos movimientos rítmicos, ¿no? Donde son normales y así después del alimento, después de que se absorbió los nutrientes, bueno, se realiza el tema de la defecación, lo expulsamos el alimento a través de la defecación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este intestino no tiene estos movimientos rítmicos, ¿no? Y se paraliza estos movimientos? Ahí es cuando sucede el estreñimiento. Y aquí es cuando ya generamos, cuando no podemos expulsar obviamente las heces fecales, el intestino se llena de todas estas heces fecales. ¿Y qué es lo que produce estas heces fecales? Obviamente comienzan a podrirse, a descomponerse y el intestino, como les dije, está hecho para absorber. Entonces, en lugar de absorber nutrientes, dejamos de absorber esos nutrientes, ¿no? Perdemos prácticamente esos nutrientes y en lugar de absorber nutrientes, el intestino comienza a absorber gases tóxicos, causando obviamente que nosotros nos vamos envenenando las células, generando obviamente por productos de estos tóxicos porque no podemos desechar estas heces fecales, causando obviamente más adelante un problema de salud como los cánceres de colon. Inclusive personas, está demostrado científicamente que la mayoría, en su 90% de personas que sufren de cáncer de colon es porque antes han sufrido estreñimiento por un largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que normalmente pasa con las personas que sufren estreñimiento? Hacemos abuso de los laxantes. ¿Qué es lo que causan estos laxantes? Así sean naturales o sean químicos. Estos laxantes lo que causan es una estimulación. Comienzan a estimular las paredes de este intestino. Las paredes del intestino, ¿no? Entonces, irritándolas estas paredes del intestino, y obviamente ahí es cuando es como si nosotros nos quemáramos la piel, exactamente así, las irrita y expulsa el intestino. El intestino es un músculo, señores. Entonces, expulsa las heces fecales y esto es lo que causan los laxantes. Ahora, la solución, si quieren verlo a corto plazo, es lo que normalmente yo trabajo mucho con mis pacientes, es arreglando la alimentación de aquellos pacientes de acuerdo al sistema nervioso que tienen. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el que controla, si quieren verlo,
los demás sistemas que tenemos en el cuerpo. Controla el sistema circulatorio, controla el sistema digestivo, controla el sistema intestinal, controla el sistema esquelético, controla el sistema hormonal, controla todo. Entonces es muy importante, ahí es cuando necesitamos personalizar la alimentación de acuerdo al sistema nervioso de la persona, ¿no? Entonces también lo que realizo también es la suplementación con magnesio. Es muy importante también el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene un efecto relajante. Entonces vamos a comenzar y le voy a comenzar a explicar las causas del por qué sufrimos estreñimiento, ¿no? Entonces ya saben que en lugar de abusar con los laxantes, lo que tenemos que hacer es la suplementación con magnesio, pero siempre y cuando el magnesio sea citrato de magnesio. Las causas, una de las causas del estreñimiento sí o sí es la tiroides. Déjenme decirles que 8 mujeres por cada un hombre sufre de hipotiroidismo. ¿El por qué sufre el tema del estreñimiento? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, al tener una baja producción de T4 a T3, una baja conversión de estas dos hormonas que controlan, si quiere verlo, todo el movimiento y todos los mecanismos del cuerpo y controlan el sistema intestinal, ¿qué es lo que pasa? Causamos una falta de movimiento. Van a disculpar mi estilo de letra, pero lo más importante es que quiero que ustedes entiendan. Causamos una falta de movimiento del intestino, obviamente causando el estreñimiento. ¿Qué es lo que va a generar este estreñimiento? Toxinas. Estas toxinas lo que va a generar es la mayor producción de ácidos. Obviamente, este estreñimiento, al no poder expulsar las heces fecales, nos llenamos de tóxicos por adentro. Obviamente, esto aumenta la mayor producción de ácidos. El ácido lo que hace es bloquea la producción de oxígeno. Entonces tenemos baja oxigenación en la célula. Y el metabolismo se lleva a cabo, señores, dentro de la célula. Al tener una baja oxigenación, tenemos bajo metabolismo o causándonos un metabolismo lento. Y al causarnos un metabolismo lento, ahí es cuando generamos la obesidad. Entonces, pues, podemos decir que un estreñimiento crónico causado por un largo tiempo nos causa un metabolismo lento y por eso es que después subimos de peso. Y así es como funciona el tema, por eso es que causamos el tema, la tiroides es lo que causa el estreñimiento. Quiero explicarles qué es lo que sucede con nuestra alimentación, ¿no? Porque no se trata de, señores, de tapar el sol con un dedo. O sea, no se trata de que nosotros subsanemos el estreñimiento con abuso de laxantes, que después obviamente nuestro intestino va a crearle resistencia a los laxantes y cada vez vamos a tener que aumentarle las dosis, ¿no? Y nunca vamos a subsanar el tema. Entonces vamos a estar dependiendo de esos laxantes. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestro sistema digestivo, nuestro sistema intestinal actúe de una manera correcta, ¿no? Sin tener que hacer uso de laxantes o remedios. ¿Qué es lo que pasa con la alimentación cuando no tenemos una alimentación personalizada? Las personas tenemos dos sistemas nerviosos. El sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Que lo que comúnmente lo llaman las personas, los médicos, lo llaman el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Pero para que ustedes lo entiendan mejor, vamos a llamar el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Las personas que tienen el sistema nervioso pasivo, normalmente son personas que predominan, normalmente que son personas más tranquilas, un poquito más sedentarias, ¿no? Y las personas que tienen un sistema nervioso excitado, este se activa para correr o pelear.
Normalmente son personas un poquito más estresadas, un poquito más nerviosas, que todo lo quieren para ayer, que siempre están deprisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tenemos que personalizar nuestra alimentación de acuerdo a nuestro sistema nervioso, porque el sistema nervioso controla el sistema digestivo y el sistema intestinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos muy activado este sistema nervioso pasivo? Normalmente las personas que tienen el sistema nervioso pasivo no tienen problemas de estreñimiento. Este sistema nervioso pasivo, señores, se activa cuando nosotros cuando nosotros nos estamos alistando para descansar, para tranquilizarnos, para descansar, para hacer digestión también y para alimentarnos. Y el sistema nervioso excitado está listo para correr y pelear. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esto de aquí es lograr un balance. ¿Cómo logramos un balance? Personalizando la alimentación. Las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, su alimentación tiene que ser con mayor cantidad de carnes rojas, por ejemplo, carnes rojas, grasa, sal, pero no pueden comer lo que es harina y azúcares. Las personas que tienen predominan el sistema nervioso excitado tienen que tener una alimentación con menor cantidad de carnes rojas, carnes grasosas, cerdo, costillas, por ejemplo, y menor cantidad de sal. Prácticamente es un polo opuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un balance. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros... menor cantidad de carne de res. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros excitamos demasiado, descontrolamos mucho nuestro sistema nervioso excitado, aquí en las paredes de este intestino hay unos músculos, unas fibras musculares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente cuando este sistema nervioso excitado está muy descontrolado por una mala alimentación, entonces endurecemos esa fibra, causando el estreñimiento. Si estas fibras obviamente están endurecidas, entonces el intestino no va a poder hacer esos movimientos peristálticos para expulsar obviamente los desechos. Entonces, y cuando también este sistema nervioso pasivo está descontrolado, igual ocasionamos un estreñimiento. Por eso es que muchas veces las personas que son un poco más estresadas, las personas que están pasando por un mal momento, o sea, porque están estresadas, sufren normalmente de estreñimiento. Entonces, ¿por qué? Porque y encima que no tienen una alimentación personalizada, entonces lo que hacen es descontrolar este sistema nervioso excitado, llevando obviamente que estas fibras se endurezcan. Y lo mismo con las personas que tienen un sistema nervioso pasivo. Si no tienen un control con esto, entonces ¿qué es lo que van a ocasionar? Van a ocasionar también que estas fibras se endurezcan. ¿Por qué? Por ejemplo, y les doy un ejemplo, normalmente las personas que son un poco más sedentarias, que no realizan actividad física, que ni siquiera caminan, ¿no? Que son personas más tranquilas, que normalmente las personas que tienen un sistema nervioso pasivo no son personas tan activas, entonces no son personas que les guste mucho realizar actividad física, entonces esas personas también sufren de estreñimiento. Y ahí cada persona que esté viendo en este video se puede identificar. ¿Y cómo podemos identificar? Seguramente ustedes se están preguntando, ¿qué sistema nervioso tienen? Si usted, le voy a nombrar cinco cualidades de las personas que tienen un sistema nervioso excitado. Si usted tiene una de estas 5 cualidades, entonces quiere decir que usted tiene un sistema nervioso excitado, solamente con una. Si usted tiene problemas de digestión con las carnes rojas, o normalmente el cuerpo mismo la rechaza o no le llama mucho la atención lo que son las carnes rojas, tiene un sistema nervioso excitado. Si usted come tarde de noche y le cuesta conciliar el sueño, tiene un sistema nervioso excitado. Si usted prácticamente se puede caer una pluma y se despierta, tiene un sueño completamente ligero, tiene un sistema nervioso excitado. Si usted come alguna comida grasosa, por ejemplo con cerdo, ¿no? O alguna comida que tenga mayor cantidad de grasa, entonces tiene un sistema y le cuesta bastante digerirla, tiene un sistema nervioso excitado, ¿no? Y si usted come tarde de noche y después le cuesta conciliar ese sueño, tiene ese sistema nervioso excitado. Estas 5 cualidades
son bien importantes que ustedes tienen que identificarlas, ¿ya? Entonces, se trata de tener un balance y ahí es cuando personalizamos la alimentación. La solución a corto plazo, ¿por qué? Porque tenemos que solucionar estos problemas antes de que realmente sea tarde y estemos sufriendo de un cáncer de colon. La solución, aparte de personalizar su alimentación y tratar su tiroides a corto plazo, la solución a corto plazo es una, personalizar la alimentación. Dos, lo que tenemos que hacer, lo que yo le mencioné en un principio, yo normalmente realizo unas fórmulas magistrales que son personalizadas para cada paso de mi paciente porque me gusta tratar a mis pacientes de una manera personalizada, así, individual, porque yo siempre he dicho que las personas son un mundo aparte. Suplemento mucho con magnesio, con el citrato de magnesio. También a esa fórmula agrego algunos aminoácidos como glutamina que lo que ayudan, ¿no?, es reparar la glutamina, reparar estas paredes intestinales que nosotros le hemos hecho daño irritándolas con el abuso de laxante. Entonces, suplementamos con magnesio y también suplemento con glutamina. Y aparte también le pongo otras sustancias que son naturales, en el cual me ayuda a limpiar ese intestino, porque normalmente las personas que sufren de estreñimiento prolongado, entonces tenemos que limpiar ese intestino de gérmenes patógenos, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la suplementación. Magnesio, también el magnesio lo que hace aquí, señores, ¿no? Ustedes me dirán, ¿por qué tanto magnesio? El magnesio es un mineral que tiene un efecto tranquilizante, relajante. Entonces, ¿qué es lo que es este intestino? Este intestino es un músculo. Como les dije, aquí en estas paredes intestinales tenemos unas fibras musculares. Entonces, al relajar prácticamente este intestino, lo que ocasionamos con el magnesio es que el intestino se relaje, ¿no? Ese intestino que está adormecido, prácticamente endurado, lo que hacemos es que este magnesio causando que se relaje estas paredes intestinales, causando obviamente estos movimientos peristálticos, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente podemos hacer. Acompañado con la glutamina, como les iba diciendo, mencionando, que hacemos que se regenere todas estas paredes intestinales y con otra sustancia eliminando y limpiando el intestino de gérmenes patógenos. También lo que hago es la suplementación con potasio. Normalmente las personas que tienen un sistema nervioso excitado, aquellas personas que están siempre listos para correr o pelear, aquellas personas que son un poco más nerviosas, entonces, ¿qué es lo que hace el tema del potasio? Activa el sistema nervioso pasivo, que esas personas que normalmente son un poquito más estresadas tienen que activar ese sistema nervioso pasivo. Por eso es que normalmente a estas personas que son un poco estresadas les cuesta conciliar el sueño, les cuesta digerir la comida, especialmente las carnes grasosas. Entonces lo que tenemos que hacer es activar el otro lado, pasivo, para lograr, como les decía, un balance. Entonces la suplementación con potasio activa el sistema nervioso pasivo. Y el que domina y predomina aquí el tema del sistema intestinal es el sistema nervioso pasivo. Por eso es que la mayoría de las personas que son más tranquilas, la verdad, que tienen activado más el sistema nervioso pasivo que el excitado, entonces normalmente no sufren de estreñimiento. Entonces, suplementamos también con potasio. Otra solución a corto y a largo plazo es sí o sí consumir agua. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando nosotros no nos hidratamos de una manera correcta, de acuerdo a nuestro kilogramo peso, que es kilogramo dividido 7, si usted pesa, por ejemplo, 70 kilos dividido 7, entonces usted tuviese que tomar 10 vasos de agua. Esa es la cantidad de agua que nosotros debemos consumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no consumimos agua, entonces
los alimentos también tienen líquidos, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? El cuerpo absorbe el líquido de los alimentos, ¿no? Y obviamente causando unas heces fecales durísimas. Entonces también eso nos lleva a sufrir un estreñimiento. Entonces ya saben sí o sí que tienen que respetar la cantidad de agua de acuerdo a su kilogramo peso diariamente, ¿no? Y una solución a largo plazo es la suplementación con probióticos. Los probióticos normalmente los encontramos en los yogures, ¿ya? Lo que hacen estos probióticos también es regenerar esa flora intestinal y también reconstruyen el intestino. Entonces, esa sería una solución a largo plazo, la suplementación con probióticos. Entonces, ya saben, señores, de nada sirve realmente si nosotros no nos alimentamos de una manera correcta, si no consumimos agua de la cantidad necesaria. De nada sirve realmente si nosotros hacemos abuso de laxantes, es como tapar el sol con un dedo. Entonces realmente nosotros lo que tenemos que solucionar aquí es encontrarle prácticamente la solución definitiva al estreñimiento. Hay personas que ya han insistido con tantos laxantes, con tantos tipos de dieta, la verdad que lo que hacen es rendirse y normalmente toman sus tecitos laxantes con hierbas laxantes y obviamente suponiendo que son naturales, piensan que no le están haciendo ningún daño a este sistema intestinal. Y esa no es la solución. Tenemos que tener una solución definitiva antes de que sea tarde. ¿Y cómo lo logramos? Con una buena alimentación y dándoles los nutrientes que el intestino necesita o que nuestro cuerpo también necesita para que también este cuerpo funcione de una manera correcta y natural. Así que ya saben, suplementación con magnesio, potasio, tomar bastante agua, también personalizar la alimentación de acuerdo al sistema nervioso que usted predomine en su cuerpo. Así que es muy importante. No se pierdan el próximo mini curso que estoy desarrollando en estos días, en el cual vamos a hablar sobre el tratamiento de reflujo gastroesofágico. Usted siente aquí unos ardores aquí prácticamente después de que consume algún alimento. Le voy a dar la solución en el próximo video. ¿Ya? Espero que esta información haya sido valiosa para ti. No te olvides de compartir esta información con amigos o familiares que sufren de estreñimiento. Activa esta campanita y sígueme en mi canal de YouTube. También dale a este video me gusta y compártelo con más familiares para que así también otras personas se beneficien de esta información y curen su salud. Quiero seguir ayudándote.